basados en los flujos de caja esperados de la transacción pública. Bueno, hasta aquí lo que son los principales cambios del FAS. Desde mi punto de vista, la propuesta sí que se acerca bastante a los objetivos que hemos mencionado. Es una simplificación a lo que teníamos hasta ahora, sobre todo en el tema de eficacia de cobertura, y también ese objetivo que se planteaba de una aplicación más consistente de la contabilidad de coberturas por la vía de no exigir evaluaciones o por la vía de evitar que se salgan opcionalmente o voluntariamente las empresas de esa aplicación, pues, ciertamente ya podemos decir que puede haberse conseguido. Por parte del IASB, como digo, la revisión de estas cuestiones está todavía bastante en tela de juicio, está todavía en fase de discusión. Empezó a debatir sobre estas cuestiones en septiembre del 2009, de septiembre del 2009 a octubre del 2010, a lo que hemos tenido acceso pues son muy abundantes documentos de discusión dentro del seno del FAS, y cuando ya estaba preparando esta presentación me di cuenta pues, que acababan de colgar pues, un documento con lo que eran las decisiones provisionales, pero son muy provisionales y abarcan muy pocas cuestiones. El objetivo que se ha planteado el IASB en estas cuestiones yo diría que es un poco más exigente, porque ella se plantea revisar de forma comprensiva toda la contabilidad de coberturas, y dice también simplificar la contabilidad de coberturas, aunque luego, por lo que veremos, pues no está tan claro. Se pretende también proporcionar principios más claros y asegurar que resulten en una información más útil. Y tercer objetivo, también en línea con lo que decíamos del FAS, alinear la contabilidad de coberturas con las prácticas de gestión de riesgo. Quizás sea este tercer subobjetivo uno de los que se vea más claro, sí que se ve más claro como que está conseguido dentro del proyecto del IASB. ¿Qué cuestiones se ponen en tela de juicio dentro de la revisión de la contabilidad de coberturas que está abordando el IASB? Todos. Todos. Se está replanteando qué puedo cubrir, con qué puedo cubrir, cómo debo evaluar la eficacia e incluso los modelos de contabilidad de cobertura que puedo aplicar. Eso no lo he comentado, pero en el FAS se dejan tal cual. Es decir, en el FAS sigue existiendo cobertura de valor razonable y cobertura de flujo de efectivo. En el IASB, como veremos, se ponen en tela de juicio. En relación a qué partidas podemos cubrir, es decir, qué restricciones ponemos a las partidas cubiertas para que puedan ser objeto de una relación de cobertura, pues, por ejemplo, en el tema de bifurcación de riesgos, antes hemos dicho que actualmente solo se pueden bifurcar riesgos cuando la partida cubierta tiene naturaleza financiera. En la de naturaleza no financiera, únicamente el riesgo de tipo de cambio. El IASB, entre los argumentos que ha manejado, dice, mira, es totalmente inconsistente la gestión de riesgo que se hace la empresa por tipo de riesgo con la que nosotros estamos haciendo por partida individualmente considerada. Además dice, no hay argumentos de peso para decir que sí se puede bifurcar en partidas de carácter financiero y no en partidas que no tienen naturaleza financiera. Y pone como ejemplo, por ejemplo, los contratos de suministro de commodities, de gas o de electricidad, que tienen una fórmula de fijación de precios que están basadas en múltiples variables. Nosotros podemos pretender cubrir solo una de esas variables. Si cubrimos solo una de esas variables y por otro lado le decimos que como partida cubierta solo puede poner la partida integralmente considerada, ¿qué le estamos llevando? Le estamos llevando inevitablemente a que tenga que declarar inefectividad y que por tanto no pueda aplicar la contabilidad de cobertura. ¿De acuerdo? Luego, la decisión provisional del IASB en esas cuestiones es que debe admitirse la bifurcación de riesgos, eso sí, ojo, para cualquier riesgo que esté contractualmente especificado. Tanto en partidas financieras como en no financieras. Pero está todavía pendiente de discusión qué pasa con los riesgos cuando los riesgos no están específicamente no están especificados contractualmente. Se ha replanteado también el IASB, pueden ser los derivados partidas cubiertas. Actualmente las normativas ponen muchos límites a que los derivados actúen como partidas cubiertas. La conclusión a la decisión provisional a que llega el IASB en este documento de octubre es que sí, que los derivados pueden ser partidas cubiertas en múltiples situaciones, incluso en situaciones en las que se combine un derivado con una operación principal. Y pone, por ejemplo, cuando
una transacción principal que presente dos riesgos, por ejemplo, riesgo de precio de mercancías o riesgo de tipo de cambio, la entidad haga una gestión independiente del riesgo una gestión independiente de esos dos tipos de riesgos y se cubra, por ejemplo, primero el riesgo del precio de commodities y después, en una fecha distinta, posteriormente, se pretenda cubrir el riesgo de tipo de cambio. Pues bien, cuando yo quiera declarar la cobertura de tipo de cambio, la posición cubierta tiene que ser la posición sintética formada por la operación principal más el derivado contratado para cubrir el precio sobre commodities. En esos casos, dice, dado que es una práctica habitual, se debe permitir que esa posición sintética sea declarada como partida cubierta. También se está replanteando el tema de si pueden ser o no partidas cubiertas, grupos de partidas cubiertas y posiciones netas. En este tema todavía continúan las deliberaciones y en ese documento lo que ha quedado claro, o por lo menos a mí lo que me ha quedado claro, es que se sigue admitiendo que la partida cubierta pueda ser un grupo de partidas, sin llegar a exigir esas restricciones que antes comentábamos, que variaciones en el valor razonable de cada partida individual tengan comportamientos proporcionales a las variaciones en el valor razonable del grupo. Eso sí, lo que se exige es demostrar que existe una gestión de riesgos para el grupo. Además, también cuando se cubre parte del grupo y no el grupo en su conjunto, se inclina por admitir que se admita que la partida cubierta se defina como una porción de ese grupo y no como porciones de cada una de las partidas individuales. Bien, en cuanto a la efectividad de coberturas, yo creo que en este apartado es donde más se aprecia esa alineación que hemos dejado antes claro, que pretende el IASB de la contabilidad de coberturas con la política de gestión de riesgos de la entidad. De acuerdo con el IASB, a partir de ahora la contabilidad de coberturas tiene que ser entendida como el mecanismo por el que nosotros vamos a poner de manifiesto la política de gestión de riesgos de la entidad. No es ni más ni menos que el mecanismo que nos va a permitir aflorar en los estados financieros esa política de gestión de riesgos. Y si entendemos así la contabilidad de coberturas, ¿qué papel desempeña la efectividad dentro de ese modelo? Pues tiene que ser delimitar o sacar a cualquier operación que efectivamente no muestre una verdadera compensación de resultados, sacarla de la contabilidad de coberturas. Y además ayudar a predecir el comportamiento de la operación de cobertura, de la relación de cobertura en el futuro. Concluye, el objetivo de la efectividad de cobertura o de la evaluación de la efectividad de cobertura en el marco del IASB, nuestra propuesta es que esa evaluación que se haga de la efectividad tenga como objetivo garantizar que la relación de cobertura produce un resultado imparcial, es decir, que sea neutral, y que se minimice la efectividad esperada. ¿Y cómo se garantiza que la relación de cobertura produce un resultado imparcial? Pues dice, se demostrará que la relación de cobertura produce un resultado imparcial si se demuestra que la compensación en la relación de cobertura no es fortuita. En definitiva, en línea con lo que dice el FAR, que existe una relación económica, de hecho, entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura. ¿Y cómo minimizamos la inefectividad esperada? La inefectividad esperada se minimizará, de hecho, si es la política de gestión de riesgos de la entidad quien fija el ratio óptimo de cobertura. ¿Por qué? Porque el ratio óptimo de cobertura que establezca la dirección, es lógico que se establezca no esperando que existan diferencias sistemáticas ni por encima ni por debajo. Consecuencias o implicaciones de este cambio de enfoque. Los métodos de evaluación ahora van a estar directamente en las manos de la política de gestión de riesgos de la entidad. Va a ser ella quien determine cuáles son los métodos a utilizar. No cabe hablar pues ya de umbrales de rentabilidad, de efectividad, del 80 y del 125%. ¿Y cómo debe ser la evaluación? ¿Cualitativa, cuantitativa? ¿Con qué métodos? Pues eso depende. Depende de las características de la relación de cobertura y depende de las potenciales fuentes de inefectividad que se determinen. ¿La evaluación tiene que hacerse al inicio y reevaluar posteriormente? Sí, señor, porque usted tiene que garantizar que en el futuro la relación de cobertura va a ser efectiva. Pero como es un enfoque mirando al futuro, en lo que es la evaluación retrospectiva pierde el sentido. Se exigirá evaluación inicial y reevaluaciones en el futuro
pero siempre con vistas mirando al futuro, es decir, prospectivas. La evaluación retrospectiva pierde su punto. Entiende que en esa gestión, en esa política de gestión de riesgos, pues podría ser necesario ajustes en el ratio de cobertura y en los métodos de evaluación, y ello no tiene por qué implicar ninguna seguridad de la cobertura. En cuanto a los modelos de cobertura contable, ¿cuáles son la problemática que aquí apuntaba Elías? Primero decía, mirad, el hecho de que no tengamos dos modelos para aplicar la contabilidad de cobertura, la contabilidad de valor razonable y la cobertura de flujos defensivos, solo hace que añadir complejidad al modelo. Si solo tuviéramos uno, mejor. Además, cuando aplicamos la contabilidad de cobertura de valor razonable, estamos ajustando la partida cubierta y la dejamos valorado a un importe que no es ni coste ni valor razonable. Es una cosa bastante indefinida. Y por otro lado, las coberturas de flujos de efectivo además están generando volatilidad en el precio. En virtud de estos problemas, el IABI se replantea los modelos a aplicar. ¿Cuál es el enfoque provisional hasta la fecha? Propone que se utilice o que se aplique un único modelo de contabilidad de coberturas que va en la línea de acercar las coberturas de valor razonable a la mecánica por la que hoy trabajan las coberturas de flujo de efectivo. Las coberturas de flujos de efectivo se mantienen en su estado actual y las coberturas de valor razonable pasarían a actuar de la siguiente manera. Ajustamos derivado y partida cubierta a valor razonable y ambas diferencias se ajustan en patrimonio. Y la partida cubierta no se toca en su valoración, se deja su valoración inicial, pero los ajustes que se hagan sobre la misma debido al riesgo atribuibles al riesgo cubierto se registran separadamente en una cuenta de balance. ¿De acuerdo? Sí quiero dejar claro que el FAS se planteó esta posibilidad de eliminar o de modificar la contabilidad de cobertura de valor razonable y aproximarla, pero la ha desechado definitivamente. Entiende que no simplifica, y en cierta medida lo comparto, y que además añade inconsistencia porque estamos añadiendo aquí otro criterio de valoración sobre la mesa para los derivados y para otras. En conclusión de todo esto, no me surgen nada más que preguntas, preguntas que someto a consideración del foro. A mí me ha llamado la atención, desde luego, cuando estaba estudiando todas estas cuestiones, las importantes diferencias. Decía, ¿dónde está la ley de convergencia? Me han dicho que no la busque, que no está. Entonces, pues parece ser que efectivamente van a existir distintos proyectos en contabilidad de coberturas y las diferencias no van a ser determinables en estas cuestiones. ¿Qué operatividad o viabilidad veo para estas propuestas? ¿Simplifican o no la contabilidad de coberturas? Yo, a la vista de los dos proyectos sobre la mesa, a mí me parece que cierra más frentes el borrador del FAS que el de IASB, porque el de IASB está replanteándose todas las cuestiones, con lo cual yo no sé si en este último trimestre del año veremos el borrador, lo veo difícil. Me surge también la pregunta, de verdad, a la vista de las críticas, que creo que son bastante defendibles, ¿debemos seguir profundizando en el actual modelo de contabilidad de coberturas o es necesario un cambio de enfoque? Y si es necesario un cambio de enfoque, ¿debemos seguir manteniendo poniendo el acento en intentar evitar los abusos de la contabilidad de coberturas o en ver las bondades de ese modelo para ayudarnos a reflejar el efecto económico de unas operaciones que de verdad se están llevando a cabo y que si no es gracias a este mecanismo no podríamos representarla? En fin, someto a su consideración estas cuestiones y pues, cualquier cosa, no sé qué tal de tiempo. Bien, para algunos minutillos. Bueno,